Saludo cordialmente a todos nuestros oyentes de Renueva TV, agradeciendo a Dios de poder estar llegando a los hogares a través del programa y sobre todo en esta semana tan especial que podremos tener nosotros de estar estudiando estos temas proféticos. Por eso lo hemos considerado la semana profética, donde podremos conocer la obra de Dios, sobre todo de nuestro Señor Jesús en el santuario celestial. Vivimos en tiempos tan solemnes, porque llegamos a 179 años, el día de ayer, 22 de octubre, hemos cumplido 179 años de que Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo, donde Él viene intercediendo por cada uno de nosotros. De tal manera que empezamos ya a entrar a los 180 años. Y así que el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, nos sigue extendiendo su gracia. Y no sabemos hasta cuándo, solamente vemos los acontecimientos que vienen aconteciendo y que son prácticamente señales que nos hace ver al Señor que su tiempo de gracia ya se va terminando. De tal manera que en esta semana estaremos viendo a la luz de la palabra de Dios, del Espíritu de Profecía, y bajo la dirección del Espíritu Santo, comprender el ministerio de nuestro Señor Jesús. Por eso vamos a ver nosotros el santuario del nuevo pacto. ¿Por qué decimos del nuevo pacto? Porque si hay un nuevo, hay un antiguo pacto. En el antiguo pacto es lo que se hacía, el perdón de los pecados mediante símbolos, donde eran sacrificados muchos animalitos. Eran muertos los corderos, hasta palomitas, los becerros, y una vez al año se sacrificaba el macho cabrío. Eso es lo que se hacía en el antiguo pacto, en el santuario terrenal. Pero hoy nosotros comprender del nuevo pacto, que es el santuario donde entró Cristo, no con sangre, de animales, sino con la sangre misma de nuestro Señor Jesús. Así que eso vamos a estudiar en esta mañana. El tema, el santuario del nuevo pacto. Para esto vamos a poder hacer una oración para poder pedir la dirección del Señor y que el Señor nos hable a través de su palabra. Amado Dios, te damos gracias en estos momentos y nos permites llegar al trono de tu gracia y agradecerte por esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesús que hace en el santuario celestial, donde está presentando su sangre por cada uno de nosotros. Y agradecerte porque todavía, Señor, nos das esta tu gracia, nos das las oportunidades de poder nosotros decidir en nuestra vida espiritual y poder buscarte más, consagrar nuestra vida. Es por eso que rogamos que en esta hora, querido Dios, que vamos a abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar en este conocimiento y bendigas también, Señor, a los oyentes, a tus hijos que están en sus hogares escuchando tu palabra. Que bendigas estos seminarios que tendremos durante estos días, donde estaremos conociendo acerca del santuario celestial, acerca de la obra de nuestro Señor Jesús. Querido Dios, imploramos el perdón de nuestros pecados y tu bendición, y que sea de bendición estos estudios para nuestra vida espiritual. Te lo imploramos y lo pedimos, porque te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Queridos hermanos, el santuario, podemos ver que nuestro Señor Jesús hace una obra maravillosa de la purificación del santuario. Y para purificar el santuario es lo que Él tuvo que derramar su sangre. Por eso cuando vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22, nos dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es importante comprender el sacrificio de Cristo, que con su sangre que Él derramó nos ha comprado a nosotros, nos ha rescatado. Es decir, Él muriendo en nuestro lugar, Él vino para poder salvarnos de esta muerte eterna. Y gracias que hoy Él nos hace parte de este pueblo,
de este plan de la salvación. Comprender que pertenecemos a Cristo, que Él nos ha comprado y que por eso nosotros somos su pueblo tan valioso para el Señor. Como dice, que Él guarda y cuida como al tesoro. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Él, entregó su vida, sufrió por nosotros y Él derramó su sangre. Por eso y Él con su sangre preciosa entró al santuario celestial. Cuando vamos al conflicto de los siglos, la página 479 nos hace ver aquí la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra, para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Entonces Cristo entró al santuario celestial. Pero ahora nosotros, dice, por la fe, debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Qué bueno comprender esto, que nuestro Señor Jesús entró como precursor. Por eso Él dijo, ¿no? Dejó estas promesas en San Juan capítulo 14, cuando dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Él dijo, ¿no? Pues voy a preparar. Entonces Él es el precursor que ha ido adelante. Y después Él prometió, y vendré otra vez para que ahora pueda llevarnos a nosotros también a donde Él ascendió, donde Él está. Allí quiere el Señor que podamos estar a la diestra de su Padre. Y como dijo Él, y verán mi gloria. Así que el Señor nos da ese privilegio. Él es nuestro precursor que ha ido delante de nosotros y que pronto también estaremos nosotros haciendo este viaje hacia el cielo. Como dice que será un viaje tan largo, ¿no? De unos 7 días. Así que eso nos hace ver aquí el Señor cuán importante es la obra que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. De venir y entregar su vida por nosotros. Él derramó su sangre y lo hizo por nosotros. Él murió por nosotros, así que y Él volverá por nosotros. Eso es lo que nos hace ver la palabra de Dios. Y ahora, importante por eso comprender el santuario celestial. ¿Cómo es que llama el apóstol Pablo al santuario celestial? Mire lo que dice aquí en Hebreos, encontramos nosotros. Dice, tenemos un sumo sacerdote, tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, al servicio del santuario de la tienda del verdadero, erigida por el Señor, no por un hombre. Entonces, Cristo, nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, nuestro precursor fue allí. Nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra de su Padre. Y eso quiere el Señor que podamos nosotros comprender la obra que Él viene haciendo allí en el santuario celestial. Por eso, Cristo en su santuario, la página 89, nos dice, aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue armado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo está armado por el Señor, no por el hombre. En aquel santuario, es decir, terrenal, los sacerdotes desempeñaban el servicio. Pero en el santuario celestial, es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Entonces, un santuario, el antiguo estaba en la tierra y el nuevo está en el cielo. Eso quiere que comprendamos, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote, un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como venimos estudiando. Así que importante poder comprender el santuario celestial. ¿Y cómo podemos comprender nosotros ahora la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial? Cuando Él ascendió, ¿dónde llegó? ¿Y cuál es la obra que Él hacía? Para esto tenemos que nosotros conocer un poquito el santuario terrenal. ¿Qué hacía el sacerdote y qué hacía el sumo sacerdote? Vamos por eso a ver
nosotros lo que nos explica aquí, Hebreos primeramente, viendo aquí, dice, de acuerdo con el símbolo, él oficiaría primero en el primer departamento del santuario celestial, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y estaba también el altar del incensario. Queridos hermanos, entonces, esto estaba en el primer departamento, tanto en el santuario terrenal, que era una copia del santuario celestial, y ahora vemos que el apóstol Pablo nos presenta en Hebreos este santuario. Y el apóstol Juan nos explica esto, cómo es que Dios pudo mostrarlo, el santuario celestial, y sobre todo el lugar santo. Y eso hace ver así, cuando él entró al primer departamento, dice, Jesús entró en el lugar santo del santuario celestial, y Juan lo vio en el primer departamento. ¿Qué dice Juan? Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hermoso sería para Juan poder ver y contemplar a Cristo en el lugar santo, caminando en medio de los candeleros en el lugar santo. Entonces nuestro Señor Jesús, después de su resurrección, ascendió al cielo, al lugar santo. Allí estuvo Él haciendo su primer trabajo. Y por eso dice, la administración del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario dentro del velo, que formaba la puerta y separaba el lugar santo del atrio exterior, representaba la obra de ministración que inició Cristo al ascender. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre de la ofrenda por el pecado y también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Entonces, 2 cosas entraba a hacer el sacerdote. Llevaba la sangre y llevaba también el incienso para poder presentarlo. ¿Por qué? Veremos nosotros más adelante acerca del incienso, por qué llevaba y qué significa para nosotros. Allí dice, por ejemplo, en el santuario terrenal, que hacía el sacerdote. Día tras día, el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo. Y poniendo las manos sobre la cabeza de la víctima, confesaba los pecados, transfiriendo así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás de la cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. Entonces, qué hermoso es poder comprender primeramente lo que es el antiguo pacto, lo que se hacía, lo que está en el Antiguo Testamento, lo que se llevaba a cabo, el plan de la salvación, todo era figurativamente a las cosas que se iba a dar, que representaba a Cristo. Entonces el pecador traía a su animalito, confesaba sus pecados. Los pecados eran transferidos a este animal inocente y él mismo tenía que sacrificarlo. El sacerdote recogía la sangre y tenía que introducirlo dentro del velo. Entonces eso nos explica para poder comprender la obra que Cristo vino a hacer también por cada uno de nosotros. Y por eso nosotros cuando volvemos aquí, vamos a volver a Hebreos, ¿no? El apóstol Pablo también nos va explicando ahora esto. Dice, los que buscaban
la verdad, encontraron que existía un segundo santuario. Aquí recordando un poquito, ¿no? En la historia, más o menos trasladándonos por el año 1840, cuando los siervos de Dios en ese tiempo, en el tiempo de Guillermo Miller, ellos el santuario habían confundido con la tierra y habían puesto la fecha que el 22 de octubre Cristo venía a purificar esta tierra. Pero como no vino, hubo un chasco en ellos, pero ellos no se quedaron ahí. Ellos, preocupados, siguieron escudriñando las Escrituras. Y por eso dice, los que buscaban la verdad encontraron que existía un segundo santuario. Entonces ellos no se quedaron, empezaron a buscar la verdad y escudriñar qué ha pasado, hasta que llegaron a encontrar el santuario celestial. Entonces comprendieron que Cristo no venía a la tierra sino pasaba al santuario celestial, al lugar santísimo, del lugar santo al santísimo. Y ahora dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto. Entonces, qué importante poder comprender Cristo, la muerte de Cristo. Cristo murió. Él vino con una misión de salvar, con una misión de rescatar su obra creadora que pasó a las manos del enemigo. Él vino para rescatarlo, para recuperarlo. Y por eso es que Él vino primeramente para salvarnos. Y Él tomó nuestros pecados. Y cuando Él tomó nuestros pecados, Él tenía que morir. Porque el pecado es lo que nos condena. Por el pecado estamos condenados a muerte. Y es que Él murió. Pero murió por nosotros, murió en nuestro lugar, murió por nuestros pecados. Y eso es lo que nos hace ver aquí, de que Él entregó su vida por nosotros, para poder a nosotros librarnos de esta muerte. Volver nosotros al propósito de Dios, que Dios nos creó para que vivamos una vida eterna. Y por eso Cristo vino a redimirnos de esta muerte y ahora darnos la oportunidad de tener vida eterna. Y eso quiere el Señor que comprendamos, el Señor, y ahora nos dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso que ahora los llamados que somos nosotros, que el Señor nos ha llamado a través del Santo Espíritu, a través de su palabra, a través de su iglesia que sale y hace el trabajo misionero, comparte y llama, como Cristo decía, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. El Señor llama. Y nosotros somos los llamados, y todos aquellos que atienden al llamado de Cristo, dice, ellos, los que aceptan a Cristo, se tornan hijos de Dios. Y aquí nos hace ver, por eso ahora nosotros hay la promesa, que es la herencia eterna. Entonces comprender nosotros la obra maravillosa que hizo Cristo, el amor de Dios, que Dios quiere la vida eterna. Y que comprendamos que todavía hay gracia ahora. Todavía nuestro Señor Jesús intercede en el santuario celestial de poder aprovechar el tiempo de gracia que nos da y aceptar a Cristo este llamado para ser parte de esta herencia. Así que Dios quiere la vida para nosotros. Dios no quiere la muerte de nadie. Entonces la sangre de Cristo derramada. ¿Por qué se derramó la sangre de Cristo? ¿Por qué Cristo tenía que morir en la cruz? ¿Por qué? Importante comprender lo que es la sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos hace ver aquí por qué se derramó la sangre. Y dice porque casi todo es purificado. Todo es purificado con la sangre de Cristo. Cristo entró para poder purificar el santuario. El santuario, ¿cómo es que el santuario se ha podido contaminar? Para que nuestro Señor Jesús pueda limpiarlo, pueda purificarlo.
Es que por eso hemos visto el santuario terrenal, cómo se manchaba el santuario terrenal, es a través de la sangre que era introducida por el sacerdote y lo rociaba en el velo, en la cortina. Y de esa manera eran transferidos los pecados hacia adentro y nuestros pecados es que va manchando la cortina, el santuario. Y eso es lo que hace ver, por eso es que nuestro Señor Jesús hoy está haciendo una obra de purificación. ¿Y cómo podemos nosotros poner nuestra parte de que el santuario pueda ser purificado también? Justamente es a través de Cristo. Si nuestros pecados son los que van manchando el santuario, entonces nuestro Señor Jesús, Él está presto para perdonar nuestros pecados. Y por eso ha derramado su sangre, para que a través de su sangre nosotros podamos ser lavados, limpiados, purificados. Y ya no seguir siendo nosotros esas personas pecadoras, sino siguiendo el ejemplo de Cristo, su obediencia de Cristo, guardando su palabra. ¿Para qué? Para que ya no podamos seguir manchando. Sino nuestro Señor Jesús, por eso es que está tardando ahora su venida. Ya estamos viviendo en el año 2023 y Cristo aún no ha venido. Es por nosotros que seguimos manchando el santuario con nuestros pecados. Por eso Dios quiere que comprendamos nosotros la sangre derramada de Cristo, que ella es la que nos puede purificar. Por eso cuán importante es consagrarnos cada día, cada momento, conforme en el santuario terrenal. Cada día venía el pecador trayendo sus corderitos, sus víctimas. Entonces nosotros también cada día, cada momento debemos de buscar a Jesús, buscar a Dios y presentar este cuerpo en sacrificio vivo para que así nosotros podamos estar siempre purificados y ya no podamos seguir manchando el santuario. Es la obra que Cristo puede hacer. Por eso desde aquel momento la sangre de las ofrendas en el templo ya no tenían valor. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, dice que el cordero que estaba para ser sacrificado por el sacerdote, cuando él estaba con el cuchillo en la mano, el cordero escapó. Y desde ahí es que desde ese momento ya no tiene valor los sacrificios de los animales. El Cordero de Dios, al morir, se había convertido en el verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, abrió un camino nuevo y vivo, tanto para los judíos como para los gentiles. Es por eso que nosotros como gentiles también tenemos nosotros parte en esa salvación. Los ángeles se regocijaron cuando el Salvador exclamó: consumado es. ¿Por qué será que los ángeles se regocijaron? Y esto quiere que comprendamos una cosa para que nosotros también podamos regocijarnos, como se regocijaron en ese momento los ángeles. Es que, ¿qué comprendieron los ángeles? Mire lo que dice. Comprendieron que el grandioso plan de redención era una realidad. Mediante una vida de obediencia, los hijos de Adán podían ser exaltados, finalmente, a la presencia de Dios. ¿Por qué se regocijaron los ángeles? Porque ellos comprendieron que este plan que Dios había tenido de redimir al hombre se ha cumplido. Y que con la muerte de Cristo se abría un camino nuevamente, se abría el cielo para nosotros, y que nuevamente nosotros como gentiles ya tendríamos tener acceso al cielo. Y eso debe haber un gozo en nosotros de este grande amor de Dios que ha tenido a través de Cristo, que lo manifestó entregando su vida, que vino a reconciliarnos con nuestro Dios, a ponernos en amistad con Dios. Y los ángeles se regocijaron por esto. Y en esto es que debemos nosotros regocijarnos, en el grande amor de Dios que ha abierto el camino, que podemos llegar nosotros ahora nuevamente comunicarnos con el cielo, porque ahí tenemos
a nuestro sumo sacerdote, ahí tenemos a nuestro Salvador, quien está intercediendo, ahí tenemos a nuestro amigo, ahí tenemos a nuestro hermano mayor. Y solamente el Señor quiere que comprendamos esto. Satanás estaba derrotado y sabía que había perdido su dominio. Satanás, al escuchar estas palabras, consumado es. ¿Qué pensó él? Que ha sido derrotado, que no ha podido con Cristo, que Cristo derrotó y Satanás quedó. Ahora él sabe que está condenado, que pronto él va a morir, pronto él va a dejar de existir más, ya no habrá más en esta tierra. Satanás comprendió todo esto. Entonces, qué importante poder comprender nosotros la sangre derramada de Cristo. Ahora, la intercesión de Cristo en el santuario del nuevo pacto, nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. La intercesión de Cristo que hace, lo hace por todos por ahora. Mientras Él está en el santuario celestial, Él puede vernos a nosotros, que somos personas malas, personas pecadoras, y que este mal llega a Dios, y Dios a veces ya no puede soportar más el mal que hay, y Dios quiere derramar sus juicios. Pero ahí está nuestro Señor Jesús intercediendo, y dice, Padre, mi sangre, Padre, mi sangre. Y por eso es que todavía Dios, en su misericordia, nos da todavía su gracia. Pero aún más intercede nuestro Señor Jesús, ¿por quiénes? Dice, por los que se acercan a Dios. Mucho más nosotros que buscamos a Dios, Cristo. Veremos aquí cómo es que Él intercede por nosotros. Entonces, viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros. Porque dice, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, Él es un hijo de Dios. Somos adoptados por Cristo como hijos de Dios. Y por eso dice, mire aquí, Testimonio para los Ministros, la página 391. Escuchemos este hermoso párrafo que nos da aquí. Dice, ahora está a la diestra de Dios, nuestro Señor Jesús. Está en el cielo como nuestro abogado para interceder por nosotros. Piensa en nosotros individualmente. Piensa en esto, mi hermano, mi hermana. Que Él está pensando en ti. Él le conoce tus pensamientos. Él conoce la vida que tú llevas. Él conoce tus problemas, conoce tus aflicciones, conoce tu angustia que tú tienes. Él te conoce personalmente. A cada uno nos conoce. Él nos ve cuánto estamos sufriendo. Él ve nuestras desobediencias. Él ve también nuestra incredulidad. Ve nuestra rebeldía también. Que tanto Dios nos ama, tanto Dios nos llama, pero nosotros muchas veces estamos con un corazón duro. Él nos conoce todo. Pero aún así Él nos ama. Pero aún así para Él somos hijos preciosos, por más malo que somos. De tal manera que Él conoce todo. Por eso miren, hermanos, lo que dice aquí. Y conoce cada uno de nuestras necesidades. Aún conoce a los niños, a nuestros adolescentes, jóvenes. Conoce sus necesidades. ¿Qué necesitan? Tal vez los hijos en el hogar, ellos necesitan más amor de los padres, necesitan tal vez más tiempo de los padres. Pero ahí está Cristo para poder ayudarlos, consolarlos. Por eso dice así, cuando seáis tentados, decid tan solo, Él cuida de mí. Importante comprender la intercesión de Cristo, cómo Él va cuidando de nosotros. Va viendo a veces los peligros en que nos encontramos nosotros, pero Él está allí para cuidar de nosotros. Pero ¿cómo es que está Él allí para cuidar de nosotros si Él está en el cielo? Mi querido hermano. Por eso es que la palabra de Dios está llena de sus promesas y nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman, de los que le temen. Cristo está cuidándonos porque Él comisiona a su ángel que nos guarde y que nos cuide. Nuestro Señor Jesús dijo, yo voy a mi Padre
y os enviaré el Consolador, y estará con vosotros todos los días, hasta el fin. Es que Cristo está con nosotros, consolándonos, fortaleciéndonos a través del Espíritu Santo. Y a través de ellos está cuidando Cristo de nosotros. Por eso dice, Él intercede en mi favor. Él me ama. Él ha muerto por mí. Eso tenemos que comprender cada uno de nosotros. Así como Él nos conoce a cada uno de nosotros, eso tenemos que comprender, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Como padres, hagámoslo ver a nuestros niños, a nuestros hijos, que Cristo también murió por ellos. Y que Cristo también los ama, que Cristo también los cuida, que los guarda y los protege. Y que Cristo está para darlos ánimo, para fortalecerlos, para hacerlos grandes. Ahora, Él ha muerto por mí. Me entregaré sin reservas a Él. Qué hermoso cuando comprendamos nosotros lo que es el santuario celestial para nosotros. Queridos hermanos, ¿por qué muchos vienen a la iglesia? Están un tiempo y se retiran. ¿Por qué se retiran de la iglesia? ¿Por qué se van? Mi querido hermano, ¿sabes qué? Es que no hemos comprendido el santuario celestial. Es que el santuario del nuevo pacto no lo entendemos. Y eso podemos ver en el mismo rey David. Cuando el rey David, él empezó más a mirar las cosas terrenales, empezó a mirar la gente, las personas, cómo prosperaban, cómo ellos vivían bien. Él los miraba y él, una persona entregada a Dios, vivía una vida de aflicción. Y él llegó a desesperarse. ¿Qué es lo que Dios no está conmigo? ¿Por qué me pasa tanto a mí esto? ¿Por qué yo no puedo prosperar? ¿Por qué otros sí? Él tenía esto, empezó a dudar. Pero querido hermano, dice la palabra de Dios en Salmos capítulos 73, el versículo 17. ¿Qué dice? Hasta que yo entré en el santuario celestial y comprendí. Recién comprendió el amor de Dios. Cuando entró en el santuario. Y qué importante es nosotros también que podamos entrar en el santuario celestial y comprender la obra que está haciendo Cristo. Y David pudo ver el destino de aquellas almas que hoy aparentemente prosperan, aparentemente viven bien. Él pudo ver el destino de ellos. Lo que iba a ver, cómo iban a ser derramados los juicios de Dios sobre ellos. Pero él allí se arrepintió y pidió perdón a Dios. Porque ve la obra que Dios, allí entendemos nosotros. Por eso cuando vemos a Cristo, cuando Él vino, cuánto Él sufrió por nosotros. Para poder establecer este plan de la salvación no fue fácil. Para Cristo no fue fácil, porque sufrió mucho por nosotros. Pero hoy Él intercede por nosotros. Y Él quiere que miremos por eso el santuario celestial, que allí se está decidiendo nuestro destino, de acuerdo a nuestras obras que hoy vamos haciendo. Y eso es lo que vamos a ir conociendo durante estos estudios. Y por eso, importante poder comprender y poder entregarnos nosotros sin reservas a Él. Pero lo haremos cuando nosotros hayamos comprendido el santuario del nuevo pacto. Consagraremos nuestra vida. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso sigue diciendo, abra su corazón a los brillantes rayos del sol de justicia y no permita que un solo suspiro de duda, así como estaba dudando David, el rey David. Él dudó. Pero eso nos llama a nosotros para que no podamos nosotros dudar como él, sino conocer lo que es el santuario del nuevo pacto. Una sola palabra de incredulidad escape de sus labios para que no siembren la semilla de la duda. ¿Por qué? La semilla de la duda. ¿Por qué es malo? Porque la duda es un arma de Satanás que pone en nosotros, de dudar. No debemos poner esta semilla. Hay ricas bendiciones para nosotros.
Eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesús en el santuario del nuevo pacto. Allí está para derramar sus bendiciones sobre nosotros. Por eso es que Él quiere que entreguemos a Él, nos entreguemos sin reservas, entreguemos nuestro corazón al Señor y que recibamos cada día las bendiciones de Dios. Dios guardará, Dios cuidará. Apropiémonos de ellas por la fe. Les ruego que tengan valor en el Señor. La fortaleza divina es nuestra. ¿Por qué dice es nuestra? Porque allí tenemos nuestro sumo sacerdote, allí está nuestro abogado, allí está, como decíamos, nuestro hermano mayor, y todo Él está allí para ayudarnos, para fortalecernos, para aumentar nuestra fe, ser hombres de fe, hombres de confianza, y poder cogernos así de todas estas promesas de Dios, y las bendiciones de Dios nunca faltarán. Seremos una bendición en este mundo para muchas almas. Cojámonos, por eso dice de esto. Hablemos palabra de ánimo, fortaleza y fe. Eso quiere el Señor que hablemos. Y no estar hablando de los desánimos, no estar murmurando, criticando, sino hablando palabras de fortaleza, palabras que dé ánimo a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Cuando vamos a visitar a un hermano, vamos, hermanos, visitemos, pero hablemos palabras que dé ánimo, que dé fortaleza. Por eso es que cuando nosotros vamos a visitar un hospital y hablamos de Cristo, las almas quedan fortalecidas, quedan confortadas. La palabra de Dios llega para ellos como un bálsamo de Galaad y llega a ser una medicina para ellos. Y eso quiere el Señor que nosotros podamos ser. Que Cristo, Él intercede. Y mientras tiene su iglesia aquí en esta tierra, su iglesia se convierte en su mano ayudadora para otras personas que están desanimadas, que están débiles, que están enfermas. Así como Él vino a buscar la oveja perdida, así también Dios quiere que su iglesia busque a estas almas perdidas y lo hable en palabras de ánimo. Pero ¿cómo podemos nosotros hablar si no tenemos ánimo? ¿Cómo podemos fortalecer a otros si nosotros no estamos con esa fortaleza? ¿Cómo podemos hablar de otros de fe si no tenemos fe nosotros? Hay dudas de las cosas de Dios. Qué importante comprender el santuario del nuevo pacto y la intercesión de Cristo en este santuario. Veamos ahora en el lugar santo el altar del incienso, el incensario. ¿Sí? ¿Qué función tenía este altar? Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y el 4. Dice, otro ángel entonces vino y se paró ante el altar del incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos. Y sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Cuando vemos nosotros el altar del incienso, cuando se echa sale un humo y el humo se va. Así como las ofrendas, por ejemplo, cuando nos dice, cuando Abel presentó su ofrenda, el humo salió, dice, directo se fue hacia el cielo. En cambio de Caín, lo llevaba el viento. Entonces, es así cuando nuestras oraciones llegan aquí al lugar santo, llegan aquí a este altar, al altar del incienso. Al altar donde ahí el sacerdote echa el incienso. Y ahí es la que nuestras oraciones llegan. Y cuando sube el humo, dice ese humo sube con nuestras oraciones, pero ya nuestras oraciones purificadas. Esto es la intercesión de Cristo que hace. Y vamos viendo un poquito más lo que nos dice aquí la revista El Heraldo. Dice, así como el sumo sacerdote asperjaba la sangre tibia sobre el propiciatorio mientras ascendía delante de Dios la nube fragante del incienso, así también, mientras nosotros confesamos nuestros pecados e imploramos la eficacia de la sangre de Cristo,
debe ascender al cielo nuestras oraciones, fragantes por los méritos de un carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, debemos recordar que hay uno que puede quitar el pecado y que está dispuesto a salvar al pecador. Y con anhelo hacerlo, pagó el castigo de todos los pecadores con su propia sangre. Dios quitará todo pecado que sea confesado delante de Él con un corazón contrito. Entonces Dios escucha nuestras oraciones y nuestras oraciones no llegan directamente a Dios. Por eso es que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Es así que nuestras oraciones primeramente llegan a Cristo. Él, como nuestro sumo sacerdote, la purifica con su sangre preciosa. Porque este incienso representa también a la sangre de Cristo, que es purificada nuestras oraciones con la sangre de Cristo y es ascendida, es presentada hacia su Padre. Esta es la intercesión que Cristo hace de nosotros y qué importante comprender esta obra maravillosa que está haciendo. Tengan en cuenta las familias de la tierra, los cristianos individualmente y las iglesias. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Dicen que están estrechamente aliados con el cielo. Qué importante comprender, ¿no? El Señor tiene un interés especial en su iglesia militante. Hoy Dios tiene una iglesia militante. ¿Por qué dice militante? Porque militamos toda clase de personas, con diferentes caracteres. Todos venimos así al Señor, tal como estamos, con nuestro carácter. Y ahora dice, los ángeles que ofrecen el humo del incienso fragante, lo hacen por los santos que oran. Entonces somos una iglesia militante, pero de ahí no sabemos si todos estamos orando. Eso no lo sabemos. Cada uno de nosotros sabemos cuánto estamos orando. Pero Dios sí sabe, Él sí nos conoce, Él conoce a su iglesia militante. Pero Él sabe y ve quiénes son aquellos que oran, así como nuestro Señor Jesús oraba. Su primer trabajo de la mañana era levantarse muy de mañana para buscar a su Padre a través de la oración. O al terminar la jornada de un día de labor, de trabajo, se retiraba para poder orar por la noche. Eso quiere Dios de su iglesia. Que podamos seguir los pasos de Cristo, que también podamos orar por la mañana, por la tarde. Y ahora dice así, lo hacen, entonces, los ángeles que ofrecen el humo del incienso fragante, lo hacen por los santos que oran. Por lo tanto, elévense constantemente al cielo en cada familia las oraciones vespertinas en las frescas horas del sol poniente. Hablen ante Dios por nosotros, de los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Está diciendo aquí, hermanos, que los ángeles están allí. ¿En qué momento están en las familias? ¿En qué momento están en los hogares? En el momento que hay una comunión con Dios. Tanto en la mañana como en la tarde, cuando hay esta comunión en los hogares, entonces los ángeles están allí. Y ellos están allí para ver. Por eso dice, los ángeles suben. ¿Y qué llevan? Llevan oraciones y bajan bendiciones. Por eso Dios hace comprender que tiene una iglesia militante. No todos estamos haciendo esto. Hay muchos hogares y ustedes pueden ser testigos. ¿Cuánto están orando? ¿Cuánto están haciendo los cultos en los hogares? Dios nos conoce. ¿Somos hoy una iglesia militante? Sí, porque militamos de todos. Unos vamos por una costumbre nada más a la iglesia, pero en la casa no oramos, no estudiamos, no cantamos. Dios nos conoce. Pero Dios quiere que comprendamos que no siempre vamos a ser iglesia militante. Entonces, Dios está haciendo un trabajo de una manera especial por aquellos que verdaderamente están
buscando al Señor. El universo entero contempla de mañana y de tarde a cada familia que ora, y el ángel, con el incienso que representa la sangre de la expiación, hay acceso delante de Dios. Es importante comprender el santuario del nuevo pacto, hermanos. Cuando lo comprendamos esto, verdaderamente nosotros obraremos como la verdadera familia que Dios tiene aquí en la tierra. Podemos ser familias que estamos yendo a la iglesia, pero eso no quiere decir que ya somos la familia de Dios que tiene aquí en la tierra, no. La familia que Dios tiene aquí en la tierra hace esto. Por eso dicen, mire, el universo entero contempla mañana y de tarde a cada familia. No nos engañemos. Dios nos ama, hermanos. Dios quiere nuestra salvación. Pero no nos engañemos. La salvación no lo vamos a tener porque simplemente creemos. No, sino tenemos que obrar de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que está escrito. Por eso, mañana y tarde, cada familia que ora, no descuidemos la oración. Tampoco dejemos de congregarnos en nuestro hogar, en nuestra familia, cada mañana y cada tarde, para cantar, para alabar a Dios. Hagámoslo, hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesús se convertirá en nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Eso quiere que comprendamos esta maravillosa obra que hace nuestro Señor Jesús en el santuario del nuevo pacto. Cristo ante su Padre. Así como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, así es como presenta ante Él, además, junto con Él, precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra que desempeñaba en el primer departamento del santuario en el cielo. Qué importante, ¿no? Cristo, entonces Él presenta las oraciones. Pero si no oramos, ¿qué va a presentar Cristo a su Padre? No. Por eso es que Él cuando dice, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 3, cuando hablamos de la iglesia laodicense, y dice ahí, ¿no? ¿Qué hará con los tibios? Los vomitaré de mi boca, dice. Pero yo te aconsejo, el Señor nos aconseja, a no ser tibios. Ojalá fueres frío o caliente, dice. Entonces aquí los tibios son aquellas personas que hoy podemos estar yendo a la iglesia, claro que sí. Pero en el hogar no oramos, no estudiamos, no hay comunión con Dios, no hay cultos con Dios, no hay alabanzas, no hay cantos. Entonces, Cristo no puede interceder, porque las oraciones son las que llegan a Cristo. Y Él intercede de acuerdo a nuestras oraciones. Pero si no oramos, entonces qué importante, hermanos, el Señor que nos hace ver aquí la obra maravillosa que hace Cristo. Entonces cuando Cristo ora, hoy nosotros, Él presenta nuestras oraciones al Padre. Llegará el momento que cuando lleguemos nosotros, ¿no?, ante el tribunal de Cristo para poder comparecer, Cristo nos presentará a su Padre. Si no, como Él dice, cuando dice te vomitaré de mi boca, Él no será nuestro abogado para nosotros. No será. Por eso, hermanos, comprendamos el santuario del nuevo pacto. Que hoy, sí, somos una iglesia militante, pero no nos conformemos de comprender solamente que esta es la iglesia de Dios. No, sino que tenemos que obrar nosotros en nuestra vida y poder ser guiados aquí por la palabra de Dios, a lo que nos dice que mañana y tarde debemos de buscar al Señor. Cristo en su santuario, la página 96, nos dice: este ministerio siguió efectuándose durante 18 siglos. ¿Cuánto tiempo estuvo nuestro Señor Jesús en el lugar santo? 18 siglos, que equivale a 1800 años. Cristo estuvo en el santuario, en el lugar santo. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba el perdón y la aceptación del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en el libro de registro. Entonces, Él, ¿qué va haciendo? Todos nuestros pecados que cometemos inmediatamente son registrados en los libros, en los registros del cielo. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesús? Inmediatamente coloca al lado de nuestro pecado
de nuestro pecado, perdonado. Pero no lo borra nuestro pecado. Ahí queda registrado. Y veremos más adelante en los estudios cuándo es que lo va a borrar estos pecados. ¿Sí? Entonces, eso nos hace ver. Ahora, ¿qué sucedió ahora con Cristo después de estos 18 siglos? Los 18 siglos que ya Cristo estaba en estos años en el lugar santo, llega al año donde se da por cumplimiento esta profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, que dice ahí que en los 2300 años, en tardes y mañanas, el santuario será purificado. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Esta profecía se cumple en el año 1844, un 22 de octubre. Por eso ya estamos ya en el 23 de octubre. Ayer fue un día tan solemne, una fiesta tan grande debería haberse realizado en nuestra vida espiritual. De estar agradecidos, de poder darnos esta grande luz, de poder comprender la obra que Cristo viene haciendo en el santuario del nuevo pacto. Como Cristo, al cumplirse esto, dice entonces, así como lo había predicho Daniel, el profeta, nuestro sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su obra solemne. Se cumple esta profecía y también cuando el profeta Isaías dice, ¿no? Y se abre una puerta y nadie lo cierra. Se abrió la puerta del lugar santísimo y nadie puede cerrarlo. Nadie puede cerrarlo. Está abierta para nosotros. Por eso es que las bendiciones son derramadas, porque esta puerta está abierta. La puerta de la gracia está abierta para nosotros. Y podemos tener acceso nosotros ahora al lugar santísimo donde está nuestro Señor Jesús. Por eso dice, Hebreos dice, ¿no? Capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia. Entonces esa puerta se abrió allí y nadie la puede cerrar. Ahora, la purificación del santuario, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Queridos hermanos, hoy ya han pasado por eso de este tiempo que pasó nuestro Señor Jesús del lugar santo al lugar santísimo, han pasado ya 179 años. Ya estamos entrando para los 180 años que nuestro Señor Jesús seguirá intercediendo por nosotros. No sabemos hasta cuándo, no sabemos. Así que hoy, mientras nosotros tenemos vida, hoy mientras podemos nosotros acercarnos al trono de la gracia, al santuario del nuevo pacto, hoy tenemos que tomar decisión en nuestra vida, mientras el Señor nos da todavía su gracia, nos da la oportunidad. Lo purificará y lo santificará a causa de las inmundicias de los hijos de Leví. Una vez al año, en el gran día de la expiación, estamos viendo aquí en el santuario terrenal, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para purificar el santuario. En el día de la expiación se llevaba 2 machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se acechaba suerte sobre ellos, la una suerte para Jehová y la otra para Azazel. El macho cabrío sobre la cual caía la suerte para Jehová debería ser inmolado como ofrenda por el pecado del pueblo, y el sacerdote debería llevarlo velo adentro, la sangre de aquel, y rociarla sobre el propiciatorio. ¿Qué hay dentro del propiciatorio? Dentro del propiciatorio está la ley de Dios, a la cual transgredimos nosotros. Entonces, ahí es rociada la sangre. Eso hacía el sumo sacerdote una vez al año en el santuario terrenal. Hacía esta obra de purificación, de la limpieza. Y cuando él tomaba todos los pecados, nos hace ver aquí, que él agarraba entonces y tomaba los pecados
¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Dice aquí: así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse, quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes que esto pueda realizarse, debe examinarse los libros de registro para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación por Él. Por tanto, la purificación del santuario implica una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que Cristo venga para redimir a su pueblo, pues cuando venga su recompensa estará con Él para otorgarla a cada uno, a cada ser humano según haya sido su obra. Qué importante comprender entonces la obra de Cristo, ¿no? Que vivimos en un tiempo tan solemne. Nuestros casos se determinan en el santuario celestial, de acuerdo a nuestras obras que hayamos hecho. Todo está registrado en los registros celestiales. Allí hay un libro que se llama el libro de memoria, el libro de los registros, donde son registrados todos nuestras acciones, ya sean buenas o sean malas. Así que, de acuerdo a eso es que se va a decidir nuestro destino. Los pecados colocados aquí sobre Satanás, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hacía en el santuario terrenal y qué se hará al final. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío. Así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a la tierra inhabitada. Así también Satanás, cargando la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente la plena sanción del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Entonces, tal igual como hacía el sumo sacerdote cuando salía del lugar santísimo y lo colocaba sobre el macho cabrío que cayó para Azazel, ahora esto lo cargan y lo llevan al desierto y lo dejan allí. Así también dice al final nuestro Señor Jesús, también cuando ya termine su obra de abogado, se levantará y todos los pecados que Él, verdaderamente de las personas que ha habido un arrepentimiento sincero, de ellos también serán colocados sobre Satanás. Y para Satanás, el desierto para Satanás va a ser esta tierra, porque va a quedar aquí inhabitada. Nadie quedarán. El pueblo de Dios, aquellos que se arrepintieron, buscaron, serán llevados por Cristo al cielo. Y los que no, todos van a morir, van a fallecer. De tal manera que no hay más habitantes, que solamente Satanás quedará solito. Aquí será resguardado. ¿Hasta cuándo? Como dice, hasta que cuando el fuego que caiga del cielo podrá culminar y acabar con todos ellos. Queridos hermanos, esto es la obra que se hará en el santuario del nuevo pacto. Y el Señor nos hace ver esto para ver nosotros que hoy, mientras somos la iglesia militante, podamos tomar decisión en nuestra vida y prepararnos para poder pasar nosotros a la iglesia triunfante. ¿Sí? Por eso el Señor hoy nos hace ver y dice, el cielo está abierto a nuestras peticiones. Queridos hermanos, la gracia de Dios se extiende para nosotros. Cristo hoy está intercediendo por nosotros. Hoy tenemos todo ese privilegio de poder tomar decisión en nuestra vida y ser parte de esta familia que Dios tiene en la tierra. Ser parte de su pueblo, ser parte de los salvados, parte de aquellos que hemos de recibir esa herencia. Pero hoy es lo que nosotros tenemos que tomar decisión. Por eso dice, y nos invita a ir. Aquí nos invita a todos.
Y ahí depende de nosotros si aceptamos la invitación o no. Eso lo elegimos nosotros. El Señor nos invita a todos. Por eso dice, venid a mí todos. Todos los que están cargados de pecados, vengan a mí. Jesús aboga en favor con sus manos heridas. Él nos ama. Y su amor lo demuestra a su Padre, Padre, mi sangre. Demuestra que Cristo entregó su vida por nosotros. Y Él quiere nuestra salvación. Él ve que estamos tardando, que estamos demorando, que todavía venimos postergando y diciendo, no, hoy no, mañana sí. Por eso es que Él presenta su sangre, espera. Él no quiere la muerte del impío, no quiere nuestra muerte, una muerte eterna. Él quiere salvarnos y hoy nos invita a venir a Él. Por eso dice, y declara a todos los que quieren seguirle. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere el Señor de nosotros hoy mientras la puerta está abierta? Que haya un arrepentimiento sincero. Y que haya una verdadera conversión en nosotros. De convertirnos en verdaderos hijos de Dios. De convertirnos en hijos de un Rey celestial. Por eso, querido hermano, querida hermana, por donde vamos y caminamos, demostremos que somos hijos del Rey celestial. Que marque la diferencia. Pero si nosotros caminamos confundidos con el pueblo, no marca la diferencia, entonces Cristo sufre por nosotros. Porque ve nuestra desobediencia, ve nuestra incredulidad. Y por eso es que Él sigue intercediendo, Padre, mi sangre. Porque Él espera y nos da un tiempo de gracia todavía para poder atender la invitación que Él nos hace. Así, queridos hermanos, por eso Él en Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, yo soy aquel que borro tus transgresiones. El Señor hoy quiere perdonarnos. Él quiere limpiarnos, Él quiere purificarnos hoy. Mientras Él intercede por nosotros. Mientras todavía la sangre de Cristo está intercediendo por nosotros, hoy podemos ser lavados y limpiados. Porque al final, cuando Cristo se levante ya, Él borrará nuestras transgresiones. Y si hoy no nos hemos arrepentido y Él cuando se levante, ya no habrá más tiempo para nosotros, ya no habrá gracia. Por más que clamemos, Señor, perdónanos, busquemos, el Señor ya no podrá escucharnos, ya no tendremos más intercesor. Pero hoy el Señor nos invita a venir a mí. Que Él quiere perdonarnos. Por eso dice, yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí y no me acordaré más de tus pecados. Queridos hermanos, que esta semana que vamos a estar llegando a los hogares sea una bendición para nuestra vida espiritual. Que sea para que podamos nosotros aprovechar este corto tiempo de gracia que nos da y podamos estudiar más la palabra de Dios. Podamos dedicar más tiempo a la oración y así poder nosotros llegar al trono de la gracia y poder estar en comunión con nuestro Salvador, con nuestro sumo sacerdote, con nuestro abogado, y Él estará derramando su bendición. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, que bendiga a los niños, bendiga a los jóvenes. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Vamos a terminar con una oración. Amado y eterno Dios, que moras y habitas en las moradas celestiales, te damos gracias en esta hora por tu grande amor que tú manifiestas para nosotros. Aunque tal vez no somos dignos ni merecedores, pero Señor, te damos gracias por este grande amor que manifiestas a través de Jesús, tu Hijo amado, quien intercede en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Hoy, querido Padre, entendemos, comprendemos la obra maravillosa que hace nuestro Señor Jesús. Y también comprendemos el llamado que Él nos hace de venir a Él, porque Él es el único quien puede ayudarnos en todas nuestras necesidades, en nuestras luchas que tenemos cada día. Él quiere fortalecernos. Él quiere habilitarnos sus méritos para que nosotros podamos seguir el ejemplo que Él nos ha dejado. Y así, querido Dios, que bendigas tú en esta mañana tu palabra, que bendigas a los hogares, bendiga a las familias, bendice a los niños, los jóvenes.
Y así, querido Dios, bendigas las almas nuevas que tal vez están escuchándote. Que toques su corazón también, para que sientan, querido Dios, ese grande amor que tienes por ellas. Que nuestro Señor Jesús entregó también su vida por ellos. Y que Él está preparando un lugar para cada uno de tus hijos que hoy te buscan. Te agradecemos por todo, mi Señor. Que bendigas estos estudios que tendremos estas mañanas, esta semana. Que bendigas aquí a Renueva también, que está llegando a los hogares. Perdónanos, oh Dios mío, todos nuestros pecados, nuestras faltas, y aumenta nuestra fe para que podamos confiar tiernamente en tu palabra, en tus promesas. Son estos ruegos, oh Dios, que te lo pedimos, porque lo hacemos en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesús. Amén.